La falsificación es una reproducción exacta o casi exacta de un producto. La idea es engañar al consumidor para que crea que es el original. En la actualidad, casi absolutamente todas las cosas están sujetas a ser falsificadas. A tal punto hemos llegado que en algunos artículos es muy difícil reconocer algo original de algo chiviado. Nah, es que esto sí me quedó, pero perfecto. Real, mejor que en el banco. A ver, y esta texturita, es que yo sí soy un artista. Mira, este de 10. No, esta policarpa sí quedó, pero hermosa. No. Mírame esta belleza. No, esto es puro arte. Mira, este de 20 me quedó igualito. ¡Careperro! ¡Careperro! Venga, le digo. Careperro. Pille, míreme esta elegancia. Ese engarabito está maravilloso. Y tócalo, sentile la texturita, mira. No, mejor que en el banco. Careperro, ¿sí pilla? Mire, vea, mejor dicho, empaque y reparta careperro. Vaya, meta en tiendas, en supermercados. Sobre todo empiece con los de 1000 y 2000, que son los que menos persiguen. Vaya. Para contrarrestar el hurto de carros y motos en el departamento, el grupo de automotores de la Dijín tiene un personal altamente especializado que se dedica en la calle, en el terreno, a recuperar automotores. Ellos utilizan toda su pericia y su buen ojo para determinar falsificación de documentos, sistemas de identificación y placas, prácticas muy usuales para movilizar automotores que fueron robados. La falsedad es el mecanismo idóneo para poder comercializar lo que proviene de un hurto. Lo que la gente conoce normalmente como gemeleo consiste en dar a una motocicleta ilegal todas las características, señales y particularidades de una original, de una legal. Para ello, ¿qué deben hacer? Deben falsificar la placa, deben falsificar la licencia de tránsito y deben falsificar los sistemas de identificación de chasis, motor o serie. Las modalidades delictivas de cómo falsificar, evidentemente, han ido a la par de todo el mundo criminal, es decir, han evolucionado mucho. En este momento tenemos empresas criminales altamente especializadas en la construcción de placas que se asemejan mucho a las originales. ¿Qué podemos observar en esta placa? Es una placa que tiene un brillo no convencional, se trata simplemente de una película holográfica que conseguimos en el mercado. Las placas originales no se hacen con una cinta cualquiera, son unas cintas fabricadas por unas empresas contratadas por el Ministerio de Transportes. Vemos que no hay definición en las letras, vemos que inclusive hay pintura fresca, desalineada, descubierta, vemos remaches que no es para nada común. No resultaría para nada normal que una motocicleta tenga 3 agujeros cuando realmente las motocicletas normalmente traen 2. Esto podría significar que simplemente la placa ha sido retirada de una original y puesta en otra. Cuando el comprador va a hacer un análisis de la oferta que fue por un periódico o en internet, debe hacer un análisis de lo siguiente: el precio. Esos precios que notoriamente son por debajo del precio común de la cosa deben ser una señal de alerta, ¿cierto? Esa persona que refiere unos términos como ganga, motivo viaje, si bien es cierto, puede llegar a concurrir en la realidad, debe ser un motivo de alerta. Nuestros billetes y monedas son verdaderas obras de arte. Además de ser bonitos y llamativos, tienen más de 15 elementos de seguridad, convirtiéndolos en uno de los menos falsificados del mundo. Y aunque a muchos nos ha pasado que en una devuelta del bus o del mercado nos saliera un billete falso, se pudo haber evitado si hubiéramos sido más precavidos. La realidad es que los billetes y las monedas son muy pocas las falsificaciones que hay. Básicamente encontramos 45 especies falsas versus 1 millón que emite el Banco de la República de billetes, es decir, no llega ni siquiera al 0.5%. Lo mismo ocurre con las monedas. Las monedas básicamente se encuentran 35 monedas falsas versus 1 millón que acuña el Banco de la República. La falsificación no es tan alta por los elementos de seguridad que se incorporan en cada uno de los billetes. Son cerca de 17 elementos de seguridad incorporados en ellos, lo cual no permite que un falsificador iguale, no se acerca siquiera, son copias burdas, decimos nosotros, porque no se ha llegado a encontrar una falsificación que se aproxime al 70%.
Ellos aprovechan momentos, digamos aquí en Medellín, Feria de Flores, en época de junio, en época de diciembre, e igual en Semana Santa, donde hay mucho movimiento y con un despiste de la persona o del comerciante tratan de meter estas especies falsas en el mercado. Y es importante no hacerlo circular. ¿Por qué razón? Porque entonces esta persona va a intentar pasarlo a otra entidad o a otra persona y finalmente está cometiendo un delito. La ley 599 del año 2000 castiga con cárcel a estas personas que intentan traficar, que son tenedores o simplemente reproducen los billetes que emite el Banco de la República. En Medellín, la policía tiene uno de los laboratorios antifalsificación más modernos de Sudamérica. Allí, en el área de grafología y documentología, trabaja Miguel Ángel Valencia, un experto investigador en billetes y monedas falsificadas. A simple vista, uno observa que se trata de un documento falsificado y un documento auténtico. Lógicamente, pues el falsificador cada día va a tratar de que esto se le parezca un poco más. En algún momento se vieron algunas falsificaciones donde ese señor falsificador tomaba esta parte del billete, luego esta otra, o sea, desligaba estas dos zonas del billete, entonces pues de él lo iba a obtener dos billetes finalmente, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Ese billete le estaba quedando muy grueso a ese falsificador. Hubo por ahí en el año como 2009, se encontró pues una persona que falsificaba ya un billete, o sea, ya no eran grandes tirajes, grandes cantidades de producción, sino que falsificaba ya un billete y sumergía un hilo de seguridad. Lógicamente, al utilizar las agujas para sumergir ese hilo de seguridad, pues generaba algunas perforaciones en el billete y esa manipulación, ese deterioro también le generó pues como dificultades y observó que finalmente esa falsificación tampoco era común. ¿Qué han hecho los falsificadores? Han logrado, digamos, retirar de ese soporte este círculo del auténtico y se lo adicionan al falsificado, porque muchas personas adquirieron la práctica de verificar el billete de 20.000 pesos así, observando si de pronto se escucha, digamos, precisamente por esa tinta en alto relieve, pues va a tener algún sonido. No recomiendo. ¿Por qué? Hemos encontrado en la práctica que muchos de estos billetes pues solamente se les encuentra esa rueda auténtica, el resto del billete falsificado. Y una última falsificación, que es el lavado. Levantan todas las tintas, levantan todas estas tintas tanto de anverso como por reverso y volvían a imprimir. Pero ¿qué dificultad tuvieron? Que las fibras de papel se observaban deterioradas, entonces a tal punto cualquier billete se observaba muy corrugado, muy áspero al tacto y tampoco fue una herramienta que, digamos, generó como esa expectativa positiva en el falsificador. En la última década, el mercado negro de los fármacos adulterados ha crecido enormemente. Y lo más peligroso es que se está jugando con la salud de las personas. Tenemos un gran problema con la falsificación de medicamentos y las estadísticas nos muestran que ha aumentado entre el 2000 y el 2010, aumentó un 90% la falsificación de medicamentos, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Y que hemos visto, los medicamentos que más están adulterando son aquellos medicamentos que son más costosos o que las personas empiezan a utilizar con mayor frecuencia. En falsificación de medicamentos hay varias cosas y todo el proceso alrededor de la falsificación, porque no solamente es falsificación, sino también adulteración del medicamento. Vamos a tener personas que son supremamente experimentadas con grandes conocimientos químicos farmacéuticos, incluso hasta médicos que están metidos en este proceso, hasta cualquier otra persona que solamente lo que hace es cambiar la fecha de vencimiento de un medicamento. Con medicamentos adulterados han ocurrido muchas cosas y se han encontrado diferentes componentes dentro de las tabletas o dentro de los jarabes. Lo que más frecuentemente se encuentra es que es almidón, un excipiente simplemente, sin ningún tipo de principio activo. Por consiguiente, es simplemente un placebo. El medicamento no tendría ningún principio activo adecuado. Pero han habido casos muy graves donde medicamentos para la presión, en realidad, como la tableta es muy similar, puede contener un hipoglicemiante, o sea, un medicamento que baja el azúcar, los niveles de azúcar en la sangre. Por consiguiente, un paciente que toma medicamento para la presión, no se le va a bajar la presión, pero sí se le va a bajar el azúcar, que eso ha ocurrido. Hoy en día, un jean o unos zapatos que tengamos de cualquier marca original ha recorrido el mundo entero para llegar a nuestras manos. China, Bangladesh, México y Colombia son grandes productores de maquilas.
Aquí en Antioquia los falsificadores se especializaron en jeans originales. Los hacen tan parecidos e idénticos que es muy difícil distinguir entre la prenda verdadera o la chiviada. En la falsificación de vestuario se utiliza mucho el término de chiviado, es chiviado. Tal jean es chiviado, tales tenis son chiviados. O sea, no creas que no vas a llevar puesto lo chiviado, porque o sea, tiene que ser tal la capacidad de distinguir cuál es chiviado y cuál no. O sea, tú tienes que ser en realidad un consumidor fiel, leal a esa marca para distinguir cuáles son las características que hacen que esa prenda, un jean, unos tenis, una camiseta, una gorra, una correa, un bolso, no sea el falsificado. O sea, tienes que ser en realidad consumidor de esa marca. En la última década, la falsificación de medicamentos se ha incrementado en un 90%. Sé que se falsifican dólares americanos, moneda colombiana, todo lo que son tenis, zapatos, bolsos. Ropa, la comida, drogas. Se falsifican mucho las placas de los motos, de los carros, los billetes, las lociones, la ropa. También cédulas, tarjetas electorales. Falsificación de documentos de identidad, la clonación de tarjetas de crédito, débito. Las licencias de tránsito. Casi todo lo que conozco se falsifica en Colombia porque somos muy buenos para eso. Yo pienso que una modalidad muy común es en los taxis. Uno entrega un billete grande y ellos le dicen, no, es que no tengo, no tiene más menudita. Y entonces se lo vuelven a uno y se lo cambiaron por un falso. Un día me entró un billete de 20.000 pesos falso y yo inmediatamente lo rompí para evitar congestión en la población. A mí un día me entró un billete de 5.000 falso. Fue muy triste y lo guardé hasta que se deterioró del todo. Luego de que un vehículo es hurtado, los ilegales tienen que esconder al máximo cualquier rastro y evidencia. Ahí es donde aparece la falsificación de las placas, de los sistemas de identificación marcados en partes del automotor y de los documentos de tránsito para pasar desapercibidos a la hora de un retén o de vender el automotor. Cuando una persona le está vendiendo a usted un automotor, generalmente y obligatoriamente debe exhibirle documentos tan básicos como la licencia de tránsito y la cédula de la persona. La falsedad en esos documentos son falsedades muy avanzadas. Un ciudadano le quedaría un tanto difícil detallarse eso, pero hay elementos que la misma tecnología nos trae que podemos usar a nuestro favor. ¿Qué recomendación hago yo? Hay unos programas que se pueden descargar en las tablets y en los teléfonos Android que se llama Barcode Scanner. Es simplemente un programa muy sencillo que decodifica la información que está en los códigos de barras. Entonces, si a mí me presentan una licencia de tránsito, yo no conozco de las características porque es algo complejo saberlo, pero tengo mi escáner, yo simplemente escaneo el código de barras y el código de barras me va a decir si la información corresponde a la que está plasmada. ¿Por qué? Porque los delincuentes normalmente cogen una licencia de tránsito original, mediante un proceso químico borran la información original, excepto pues la que aparentemente no requiere ser modificada, como el código de barras, escudos y demás, solamente la información, y entonces van a volver a plasmar una información falsa, por ende el código de barras no va a coincidir. Tocar, mirar y girar son los pasos para comprobar que un billete sea bueno o falso. El afán, la confianza y la buena fe hacen que casi nunca le prestemos atención a revisar los billetes y las monedas. Hay muchos mitos con respecto a la verificación de los billetes. Hay personas que cogen el billete, lo jalan, hay personas que le meten la uña al billete, hay personas que lo arrugan y simplemente son mitos, no son las formas correctas de verificar un billete. Toque, mire, gire. Realmente si atendiéramos de pronto a eso, nosotros podríamos hacer una verificación completa del documento, es decir, toque, pero toque lo que se debe tocar, es decir, toque las impresiones en alto relieve, es decir, la calcografía, ubique unas zonas oscuras en el billete y tóquelas, a ver si son alto relieve. Mire, quiere decir verifique al trasluz si esto nos presenta una marca de agua, permita que la luz pase ese billete y verifique usted si realmente se trata de una marca de agua. Y después gire, gire quiere decir en estas zonas brillantes, donde usted vea una zona brillante,
en ese documento simplemente gírela a ver si cambia de tonalidad. Y si lo verificáramos en este equipo, tendríamos auténtico, marca de agua, falsificado, mire que traes una sombra, precisamente como en beige, porque no es marca de agua realmente, sino que es el resultado de la impresión, es tinta como tal y no fibras de papel. Si sometiéramos esto a luz ultravioleta, observamos en el documento, entonces, imagen derecha auténtica, ¿cierto? Observamos acá la opacidad, las fibras de papel, en este caso rojos y azules, y en este caso vemos que el papel se ilumina como consecuencia precisamente de que estos soportes están elaborados en papeles comerciales y no de seguridad. Entonces, su soporte se ilumina y además no se iluminan las fibras de seguridad. Igualmente, observamos que acá se ilumina la cifra 50.000, el hilo de seguridad entra y sale del papel, y en este falsificado, miremos lo que indicábamos ahora, hay un desregistro de impresión en el hilo de seguridad y no reacciona ni el hilo ni la cifra 50. Aunque toda falsificación incluye al engaño como mecanismo, hay unas que afectan directamente a la salud pública. En el caso de los medicamentos falsificados, pierde el paciente y su tratamiento, pierde el médico, pierde el sistema de salud y pierde el laboratorio. Cuando me dan el medicamento yo tengo que verificar que el empaque esté bien, que la caja no esté rota, que tenga los sellos adecuados, que tenga los logos, obviamente, del productor o de la casa farmacéutica. Fuera de eso, que el nombre sí sea adecuado y que las características de color de la caja sean las adecuadas. Que no esté abierto, que previamente no lo hayan abierto. Y ya cuando tomo el blister, o la tableta, yo tengo que mirar varias cosas. Primero que todo, que esté idóneo, que no esté abollado, que las tabletas ninguna esté desmoronada, que cuando yo las toco, la tableta se sienta con una buena consistencia, ¿sí? Dura, adecuada, no blanda o que no se desmorone cuando yo la esté tocando. Cuando yo volteo, obviamente, ¿sí? El blister, que ninguno de los sitios donde debe ir depositada la tableta esté abierto, es muy importante, o que no tenga ningún tipo de manipulación, que no se levanten o que no se quiten fácilmente, porque también puede ocurrir. Esas son recomendaciones básicas cuando estamos hablando de tabletas, ¿sí? O de cápsulas. En jarabes también algo importante, mirar que obviamente el sello del jarabe no se haya roto, que la consistencia sea adecuada, que no sea demasiado líquido con otras presentaciones que ya hemos tenido experiencia. En la ropa falsificada ocurren dos fenómenos extraños. Por un lado, el que va a comprar una prenda original y el almacén donde la compra lo engaña, vendiéndole una prenda falsa. Ahí se engaña al consumidor que piensa que tiene algo de marca y de buena procedencia. Y por otro lado, están los consumidores que saben que lo que están adquiriendo es falso. El problema entonces es cultural y ético, en el que el engañado no es precisamente el que adquiere la prenda chiviada. ¿Quién se engaña? Se engaña quien está observando al otro y está diciendo, uy, aquel es de tal familia, aquel es pudiente, aquel, merece la pena relacionarme con él porque está usando una determinada, un determinado look, una determinada marca. El otro no me dice, no me critica por una compra de falsificación, antes por el contrario, ¿dónde lo compraste? Que está buenísima, referime quién te la vendió. O sea, casi que quedas como el cazatesoros de la falsificación. Hiciste un hallazgo, es casi que un arqueólogo. En Colombia, según el INVIMA, el 40% de los medicamentos son falsificados. La falsificación más grave que me parece es la falsificación de documentos de identidad. La suplantación de una persona es muy delicada porque puede incurrir en muchos otros delitos aparte de una falsificación. Para mí lo más difícil de identificar que sea falso o original es la ropa. No sé diferenciar entre algo falso o algo que sea un billete de verdad o un billete falso, no sé. En los billetes, pues la textura.
Y en cualquier producto, la calidad, que muchas veces es una calidad muy inferior. Para mí lo más difícil de identificar. Que sea original, es una licencia. A vos te la entregan, pero no sabes si realmente está en el RUN. Porque es idéntica. Definitivamente el hurto de automotores y la falsificación de documentos es esa muestra de falta de cultura, de falta de legalidad, de creer que lo barato es bueno, de que es fácil, de que no me van a ver, de que no me van a enterar, de que no me van a perjudicar. Desconocen quizás que le están haciendo daño a una cantidad de gente y se están haciendo daño a sí mismos por las consecuencias jurídicas que ello acarrea. Hay que ser legal básicamente empezando desde la familia. Por lo tanto, si ustedes hablamos del tema de billetes, si una persona tiene un billete o una especie falsa e intenta introducirlo en el mercado, con eso ya está cometiendo un error, porque ese billete puede llegar incluso a manos de un familiar de él. Entonces esta persona está haciendo algo que para él, pues digamos, se salva de pronto de perder esa plata. Pero si yo legalmente lo que hago es ese billete, colocarle falso y mandarlo al Banco de la República, tengo la tranquilidad que ese billete no vuelve a circular. La especie falsa, valga la aclaración. Cuando yo estoy utilizando un medicamento adecuado, un medicamento que no es falsificado, que no está adulterado, voy a tener la posibilidad de seguir bien, estar bien, que mi salud mejore. Por consiguiente, cuando pensamos en la legalidad, pensamos en el bienestar de algo tan importante como el paciente. El paciente es el que va a tener esa gran mejoría, el que va a mejorar, el que va a sobrevivir, el que no va a morir. De ahí la importancia de siempre, cuando estamos mirando medicamentos, estar siempre y hablar de a lo legal. Yo fui engañado en mi buena fe comprando una marca. Yo puedo denunciar ante la marca. Puedo ir a la página web de la marca y denunciar dónde compré, dónde creí haber comprado el producto original y me vendieron uno falsificado. Puedo también darle la mala fama, ¿cierto? O sea, puedo tomar por mi propia cuenta y decirle a otros, pilas, no vayas a comprar en este y en este lugar, porque ahí están vendiendo cosas chiviadas. O sea, sí tengo muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que tal vez la gente no lo hace. Dice, bueno, finalmente me engañaron. Es una cuestión, o sea, es triste porque en nuestra sociedad se maneja, se acepta socialmente que si vos diste papaya, tienes que ser castigado por dar papaya. O sea, eso es tristísimo. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018 041 9000 o desde Medellín al 409 9000. Antioquia la más educada.